Y vamos a compartir la palabra de Dios. Abra su corazón para que reciba el mensaje, porque la palabra produce cambios en nuestra vida. Cuando hablamos de tormentas, ¿sabe que hay tormentas eléctricas, no? En una tormenta hay relámpagos, hay truenos, hay lluvia. Cuando hablamos de tormenta a nivel cristiano, estamos hablando de esas cosas que nos pasan, que nos sacuden, que nos golpean en la vida diaria, en el hogar, en el trabajo. Por ejemplo, un diagnóstico así como cáncer, y eso es una tormenta. Una persona que se bajó de un vehículo y se resbaló y se fracturó, es una tormenta. Una salida inesperada de un trabajo. Usted tenía planeado pagar cuotas y lo llaman y le cancelan el contrato de manera así sorpresiva. Es una tormenta. Son tormentas, y por eso la palabra le he puesto este nombre. La tormenta no destruyó a Pablo, porque Pablo tuvo una tormenta muy fuerte. No destruyó a Pablo. Hemos aprendido que hay varias clases de tormentas. Está la tormenta correctiva. Esa es la que Dios permite para corregirnos cuando nos salimos de la línea. Esa la tuvo Jonás. Esa tormenta era para corregirlo a él. Y esa tormenta no va a pasar hasta que yo no acepte la corrección. La Biblia dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, así como el Padre lo hace con el Hijo. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, para los que toman nota. Entonces hay tormentas correctivas, pero en segundo lugar hay tormentas para crecer. Diga fuerte: tormentas para crecer en fe. Diga: tormentas para crecer en fe. Porque lo más difícil para nosotros es creer. Se nos hace que no podemos creer, y la razón a veces prima. La razón prima. Pero cuando uno cree, no prima la razón. Cuando uno cree, prima lo que Dios ha dicho. Entonces, la segunda clase de tormenta es la tormenta para crecer en fe. Por ejemplo, los discípulos iban en la barca. Jesús ya había enseñado de fe. Ya les había enseñado de fe. Los había notado bajos de fe. Les puso esta expresión. El Señor lo llamó hombres de poca fe. Así lo llamó el Señor. Vengan, hombres de poca fe. Y ahora permite una tormenta, y él a propósito se cuesta y se duerme a ver qué hacían ellos. Pero pues no fue, se asustaron, y el Señor lo despertaron, y él se paró y le dijo a la tormenta: calla, enmudece. O sea, él hizo lo que esperaba que ellos hicieran. Y dice que terminó la tormenta. Y luego les dijo a ellos: ¿por qué ustedes se llenan de temor? Y le volvió a decir: hombres de poca fe. Entonces hay tormentas que Dios va a permitir para que crezcas en fe. Por eso cuando vengan esas tormentas así, tú tienes que decir: Señor, yo reclamo victoria, y yo voy a salir de esta tormenta con la ayuda de Dios. Pero en tercer lugar están las tormentas de crecimiento en el carácter. Diga: de crecimiento en el carácter. Y esa es la que tuvo Pablo. Pablo tuvo esa tormenta. El apóstol Pablo
fue un misionero incansable. Él hizo 3 viajes misioneros. El primer viaje misionero lo hizo, en ese tiempo se hablaba de provincias, regiones, lo que llamaríamos hoy departamentos. Entonces, el primer viaje misionero de Pablo lo hizo saliendo de Antioquía, porque estaban allí en un ayuno, y se fueron, llegaron a Salamina, llegaron a Patos, llegaron a Pergue, entraron a Antioquía, a Iconio, a Derbe, a Listra, a Tarso, y finalmente regresaron a Jerusalén. Primer viaje misionero de Pablo, y levantó obras en todos esos lugares. Después vino el segundo viaje. Este segundo viaje salió de Jerusalén, llegó a Siria, llegó a Cilicia, llegó a Panfilia, Prisilia, llegó a Licaonia, a Galacia, a Asia, a Misia, a Neápolis, a Filipos, a Antípolis, a Tesalónica, a Berea, a Corinto, a Éfeso. Estuvo allí mirando el lugar donde se adoraban los ídolos. Pasó por Pafos y regresó otra vez a Jerusalén. Era incansable este hombre. Yo creo que si hubiera tenido la radio, hubiera tenido emisoras en todas partes del mundo. Después vino el tercer viaje misionero. Todos estos fueron entre los años. El primer viaje misionero que hizo Pablo está del año 47 al 49. El segundo está del 49 al 51. Y el tercero está del 52 al 57. Salió de Antioquía, fue a Éfeso, pasó por Tesalónica, llegó a Atenas, llegó a Grecia, a Corinto, llegó a Berea, pasó por Misia, regresó nuevamente a Éfeso, llegó a Galacia, Capadocia, Licaonia, a Cilicia, visitando las iglesias que había levantado. Llegó a Antioquía, Pisidia, y luego llegó a Pátara y regresó pasando por Tiro, pasando por Cesarea. Llegó a Jope y finalmente terminó en Jerusalén. Incansable. Y Dios bendiga a aquellos que apoyan la radio, porque a través de su apoyo estamos también haciendo trabajo misionero, llevando la palabra por las naciones de la tierra. Amén. Pero ahora viene, este ya no es un viaje misionero. Lo que pasa es que Pablo, tú sabes, él tenía 2 nacionalidades. Él era hebreo. Él era hebreo. Como hebreo, los judíos lo quisieron juzgar. Los judíos lo quisieron juzgar en un acto de injusticia, y Pablo no se dejó, porque también era romano, y como romano no podían crucificarlo, porque la cruz no era para los romanos. Por eso Pedro sí fue crucificado, porque Pedro no era romano, no era gentil. Entonces Pablo era romano, o sea, había nacido. Cuando una persona nace en un país, tramita papeles y queda nacionalizado en ese país. Por ejemplo, yo soy colombiano porque nací en Colombia, y Pablo era romano porque nació en una provincia de Roma. Así que él no se dejó llevar al Sanedrín judío y apeló a César. Él dijo: yo soy romano. Y la persona le dijo: ¿romano usted? A mí me costó un poco de plata. Como hacen ahora las personas que se van para Estados Unidos por México, por el hueco. Ahora en esto de cruzaré la tormenta, una hermana escribió: cruzaré por el hueco. No, eso no va a funcionar.
eso no va a funcionar. Dios bendice lo que es correcto. Lo que es correcto. Pablo, como era, bueno, aplauda al Señor. Amén. Pablo, como era romano, entonces apeló a César. Y este es el viaje que Pablo hace. Vamos a mirar el mapa. Dice que salió de Cesarea. Cesarea, allí Pablo estuvo preso 2 años, escribió algunas cartas y de ahí salió a hacer el recorrido que aparece en el mapa que usted ve allí. Salió de Cesarea, llegó a Sidón, se metió por la parte norte de la isla de Chipre, siguió, llegó a Licia, llegó luego a Rodas. Las tormentas comenzaron a soltar la barca, a azotar la barca. Pasó por Salmón, llegó a Creta. Luego llegó a un lugar llamado Puerto Seguro, que de seguro no tenía nada. Y luego dice allí que perdieron el control. Perdieron el control. Después naufragaron. Y venga Andrés, suba un momentico. Cuando llegaron ellos a Creta, Pablo dijo, coge el timón, hijo. Pablo dijo, no avancemos más, dijo Pablo. No avancemos más, porque acabó de pasar el otoño. Y ahora viene el invierno. Y en el invierno las tormentas se duplican. No avancemos más, dijo Pablo. Pero el dueño del barco, el que tenía la plata, porque era un barco de Alejandría, que viajaba como un medio de transporte de gente y de carga, y el dueño iba en el barco. Y el piloto, el marino que manejaba el barco, ellos hicieron caso omiso a lo que había dicho Pablo. Entonces Pablo dijo, no avancemos más, porque acabó de pasar el otoño. Recuerde que allí dice la Biblia que había pasado el día de la expiación, que también se llamaba el día de Yom Kippur. Ese día era finalizando el otoño, y ahí entraba el invierno. Entonces Pablo dijo, no, además Dios me dice que no, que eso. Hemos venido con mucho problema. Muchísimo. Vamos a ir, quédate allí, Andrés. Vamos a ir a Hechos 27. Hechos 27. Hemos venido con muchos problemas. Y si nos vamos de aquí para allá, esto va a ser complicado. Dice versículo 1 en la Nueva Versión Internacional, Hechos 27. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Nos hicimos al mar, nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio con mucha amabilidad le permitió
a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos a abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a la costa de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, o sea, la fiesta de la expiación. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. ¿Sí ve? Pablo dijo: no pasen, pero no le hicieron caso. Pablo tenía razón. Entonces, cuando Dios le hable a usted, obedézcale, porque si no, la tormenta se va a complicar. Se va a complicar. Y vamos a poner ahí unos sonidos. La tormenta comenzó a escucharse, los relámpagos, los truenos. Imagínense, comenzó y el capitán comenzó a mover ese barco y a mover ese barco y no lo podía controlar, y mueva ese barco y no lo puede controlar. Y entonces tiran el ancla. Dice: hay que tirar el ancla. Entonces vamos a tirar el ancla porque tenemos que el barco quede fijo. Y el ancla fue tirada y el barco tiene que quedar fijo, porque cuando el ancla es tirada, ella toca fondo y le da firmeza al barco ahí. Y entonces ¿cómo se llama? El barco gira alrededor, no se mueve. Pero como era tan fuerte, no tocó fondo. Y el ancla, antes inclinaron el barco, fue a que se hundiera más. Entonces tocó recoger el ancla. Recoge el ancla, capitán. Usted que no ha hecho nada, vaya, recoge el ancla. Entonces hubo una reunión entre el capitán y entre el dueño y dijeron: no podemos hacer nada. Se nos salió de las manos este viaje. Gracias, hijo. No podemos, se nos salió de las manos. Así pasa en las tormentas. No se puede hacer nada. Se nos salió de las manos este problema. Y dice la palabra, vamos, capítulo 27, versículo 13 al 20. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena del Sirte. Echaron el ancla flotando, dejaron que el barco a la deriva.
Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda, todo lo que llevaban, todos la carga de aquella época, todo lo que llevaba ese barco, comenzaron a echarlo al agua, porque el barco se estaba hundiendo. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco, sí, las cosas que ya no eran carga, sino las cosas que hacían parte del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Esas son tormentas. De pronto usted las quiere tener, yo no las quiero tener. Cuando uno dice ya no hay nada que hacer, perdimos toda esperanza de salvarnos, toda esperanza. Pero no solamente pasó eso, dice versículo 21. Dejamos ahí toda esperanza de salvarnos. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Y luego, en el versículo 27, dice: ya habíamos pasado 14 noches. 14 noches. Y por supuesto 14 días. 14 noches en esa tormenta. 14 sin ver el sol, sin ver las estrellas, todo nublado, oscuro, nada. Y al fin percibieron que veían tierra. Y en el mapa, volvamos a colocarlo, no sabían ellos, y la tierra que estaban viendo era lo que luego se llama Malta. La isla de Malta. Allí llegaron. Pero fue una cosa que casi mueren. Dice el versículo 39: cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas, las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos. Se perdió el barco, imagínense, se destruyó. No solamente las mercancías, no solamente las cosas que hacían parte, ahora el barco se partió, se destruyó. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dios dio orden, de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegaron sanos y salvos a tierra. La tormenta pasó. La tormenta pasó. ¿Por qué no puedes creer que la tormenta va a pasar también? La tormenta pasó. Pero el Dios que ayudó a Pablo está aquí también para ayudarte. La tormenta fue de crecimiento en el carácter profundo.
Algunas cosas que Dios hizo sin que aparezca la palabra Dios y sin que diga que Dios lo hizo, pero que se ven en el capítulo 27 de Hechos que Dios hizo. Así va a pasar contigo. No va a aparecer el nombre Dios, ni alguien te va a hablar de Dios, pero Dios va a hacer cosas que te van a ayudar a salir de la tormenta. Dios va a hacer cosas que te van a ayudar. Primero, el que iba cuidando a los presos resultó amigo de Pablo y lo atendió como si fuera su hijo. Dios va a hacer esas cosas. Segundo, en el barco iba Lucas el médico y Aristarco que tenía dinero. Y eso me habla de que Dios no quería que Pablo, si se llegara a enfermar, quedara descuidado y que si tenía necesidad económica no pudiera ser atendido. Dios hará algo así contigo también en la tormenta. Número 3, antes de que llegara la tormenta esa tan horrible, cambiaron de barco. Dios cuidando a Pablo. Cuarto, llegaron a Sidón y le permitió el centurión a Pablo quedarse allí algunos días, y todos los hermanos de ese lugar le trajeron mercado y recursos y oraron por él. Dios va a poner personas que orarán por ti también. Quinto, en medio de esta tormenta, Dios mandó un ángel y el ángel le dijo a Pablo: ninguno va a morir y tú irás y predicarás en Roma. Sexto, cuando iban a matar a todos, el centurión dio la orden, dijo: no los maten a ninguno. Y dice: porque quería guardar la vida de Pablo. Siempre Dios va a poner personas, circunstancias que no tienen nombre de Dios, ni conocen a Dios, pero los va a poner a tu lado, porque vas a cruzar la tormenta en el nombre de Jesús. Séptimo, ya en la isla de Paz, de Malta, una serpiente mordió a Pablo y Pablo se la sacudió y la serpiente no lo mató. No es el año de tu muerte, es el año de tu vida. Octavo, el dueño de la isla se llamaba Publio, estaba enfermo. Pablo oró por él y el Señor lo sanó. Y llegaron enfermos de todas partes. Y de tormenta llegó un tremendo mover del Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Tu tormenta va a bendecir a otros, alguien que lo pueda creer. Noveno, la gente sanada y el dueño de la isla le dieron de todo al apóstol Pablo. Le dieron tanto como que todavía tuviera, como que hoy todavía existiera tanta cosa que le dieron. Décimo, tomaron otro barco que apareció porque este se destruyó. Dios va a mandar cosas que no han pasado por tu mente para que cruces la tormenta. Y siguieron en ese barco. Llegaron a Siracusa. Cuando yo estuve en Siracusa, porque fui a Italia a predicar, me llamaron allá.
se me pararon los pelos. Bueno, la cabeza no tanto, pero acá sí. Y me conmoví, porque hay una placa y dice: aquí puso los pies el apóstol Pablo después de cruzar la tormenta. Y hay un monumento, y él está con una mirada profunda. El que hizo eso interpretó lo que estaba en el corazón de este hombre, y la mirada profunda se pierde en la inmensidad. Quiere decir, este no es mi lugar final, tendré que llegar hasta Roma, y tendré que llegar aún más. Dios te dice hoy: llegarás más lejos de donde has llegado. Llegarás más lejos de donde has llegado. Y siguió, dejó Siracusa, llegó a Regio, llegó a Puteoli, y dice que los creyentes de esos lugares salieron por cantidades, lo abrazaron, lo besaron, le dieron ánimo, le levantaron las manos. Así va a pasar contigo, y quedará el recuerdo de la tormenta, porque la vas a cruzar en el nombre del Señor Jesús. Eso merece un mejor aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Un grito de victoria al Señor. Todo eso lo hizo Dios para proteger a su hijo. Y tú no te das cuenta, pero Dios está haciendo cosas para protegerte. Dios está haciendo cosas, alguien que lo pueda creer, para protegerte en lo que estás viviendo. Usted allá en su casa, usted que está ahí escuchándome, Dios está haciendo cosas particulares sin que huelan a Dios. Por eso Albert Einstein, un físico del siglo pasado, dijo: hay veces que Dios no se deja ver así, pero se asoma de manera anónima, mandando razones, escribiendo notas, diciendo: aquí estoy yo guardando a mi hijo, aquí estoy yo guardando a mi hija. Y hoy Dios te dice lo mismo a ti en el nombre de Jesús: aquí estoy yo guardándote. Alguien que lo pueda creer: aquí estoy yo guardándote, aquí estoy yo. ¿Cuál fue el fruto de la tormenta para Pablo? Y esto lo puedes aplicar a tu vida. Al llegar a Roma, resulta que no lo metieron a la cárcel, y más bien alquilaron una casa, y en esa casa el imperio romano le pagaba. Y allí estuvo Pablo con toda libertad. Iba para la cárcel, pero no se metió en la cárcel. Tú no estarás en esa cárcel, Dios te va a sacar. La gente investigadora, y que yo también estuve investigando, pero ellos investigan más, dicen que Pablo quedó allí muchos años en esa casa libre, y que desde allí viajó. Recuerde que él está en Roma. Desde allí dice la historia que desde allí viajó hasta España. Recuerde que después de España sigue el mar, y se creía que hasta ahí llegaba la tierra. Así que Pablo llegó hasta lo último de la tierra de aquella época, llenando la tierra de la gloria de Dios. Amados, hoy en día es la radio, hoy en día es tu servicio a Dios. Lo mínimo que puedes hacer es ganar a alguien cercano de tu familia, o a alguien cercano a tu corazón, una persona, un amigo. Lo mínimo que puedes hacer es que ganes, compartas la palabra. Un vecino, alguien. Este hombre no conoció los límites, y dice que fue a España, predicó. Luego salía, entraba, viajó a Italia, levantó obras, colocó pastores, colocó misioneros,
O sea, tuvo una libertad mayor, porque allá donde estaba, en Israel, lo perseguían los escribas, los saduceos, los doctores de la ley. Allá lo iban a matar, pero aquí está a sus anchas predicando la palabra, porque la tormenta había pasado y viene algo mejor para ti también, porque va a pasar esa tormenta en la que tú has estado tanto tiempo. Después escribió allí, en esa casa escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Escribió allí, está escribiendo. Después vino Nerón e incendió a Roma. Era un hombre malo. Le echó la culpa a los cristianos. ¿Y a quién fue el primero que buscaron? A Pablo, porque era conocido. Nerón le prendió fuego y destruyó a Roma. Si ese hombre fuera presidente de Colombia, santo Dios, hasta usted lo hubiera quemado ya. Sí. Y le echaron la culpa ¿a quién? A Pablo. Entonces ahí sí lo mandaron a coger, y ahí se lo metieron a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel, y ahí quedó abandonado en la cárcel, pero quedó fortalecido por Dios. Y desde la cárcel escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 4, versículo 6 en adelante. Desde allí Pablo escribe a su hijo Timoteo. Él ya sabe que se va. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero es un lenguaje de carácter profundo que no está amargado con Dios. He peleado la buena batalla, le dice a Timoteo. He terminado la carrera, Timoteo. Me he mantenido en la fe, Timoteo. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Está despidiéndose, y luego le dice: haz todo lo posible, porque él era como un hijo, Timoteo era como un hijo. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Ven, me quiero despedir de ti. He pasado tormentas, he peleado, he hecho la obra, he viajado, y eres mi hijo. Ven. Y le dice: pues Demas, uno que estaba conmigo, uno que formé, por amor a este mundo me ha abandonado. Se ha ido a Tesalónica. Crescense se ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. Se está despidiendo. Y luego dice: solo Lucas está conmigo. Dios bendiga a los fieles. Un aplauso para los que son fieles. Dios bendiga a los que son fieles. Cuando te vayas de la iglesia por alguna razón, no te vayas con un corazón de ingratitud. Cuando te vayas de la iglesia, vete agradecido, porque aquí te bendijo Dios. Sé como Lucas, no como Demas. Cuando te vayas de la iglesia, vete con las puertas abiertas. No hagas doler el corazón de los que te aman. Dios bendiga a los que son como Lucas. Estaba con Pablo en la tormenta, acompañó a Pablo en todos esos viajes, y ahora solo está él allá en la cárcel. Y por lo tanto se cree que vio la ejecución de Pablo. Pablo fue decapitado en el año 54 aproximadamente. Y la obra que hizo
fue más grande que Él mismo. Aquí no se trata de cuánto yo sufro, se trata de cuánto yo cambio. Porque aquí hay un hombre que tiene un lenguaje diferente. Pablo era un hombre de mal carácter, y por eso Dios lo pasó por muchas tormentas, para quebrar. Cuando tienes un carácter duro como la piedra, hiriente, Dios te va a pasar por tormentas duras que te harán llorar y te van como a sacudir. Y Dios le cambió a este hombre. Y en una oportunidad dijo: nadie me moleste. Si hubiera dicho, si fuera de Bogotá, hubiera dicho: nadie me friegue la vida. O hubiera dicho otra frase todavía peor: a mí nadie me no sé qué. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Y cuáles marcas? Mire, aquí tengo cuando la serpiente me mordió. Aquí atrás tengo más de 100 heridas de los azotes que me dieron. Que nadie me friegue la vida, que nadie me moleste, que soy falso. Y yo diría algo parecido. El pastor Eduardo Cañas, a veces por ahí en las redes han escrito que se ha hecho rico en la iglesia. La gente habla. Ojalá que usted no sea uno de ellos, pero que a mí no me friegue la vida a nadie, porque estoy llenando al mundo de la gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Puedes darle aplausos sobre tu cabeza al Señor. Estamos levantando el reino de los cielos, predicando la palabra. He cruzado tormentas, pero Dios me ha guardado y me ha levantado. Y si hasta aquí he sido fiel, también seré fiel hasta el día en que Dios me saque de esta tierra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero los que amamos a Él, las palabras de Él, nunca pasarán en nuestra vida. Camine con Dios, viva para Dios y ame a Dios con todo el corazón.